presentación de esta cátedra abierta del día de hoy, que tiene por tema central la responsabilidad social empresarial con enfoque comunicativo. Vamos a hablar entonces de esa responsabilidad social empresarial o corporativa vista desde la comunicación organizacional, y hay un subtítulo que a mí, digamos, que me gusta mucho utilizar cuando hablamos de responsabilidad social corporativa, y es este que tengo acá, que les comparto: el valor de comunicar más y mejor lo que estamos haciendo bien. Comunicar más y mejor, pero además es lo que estamos haciendo bien. Entonces, al final de la presentación vamos a comprender un poco el por qué no solamente es hacer más comunicación o mejores comunicaciones, sino qué es lo que estamos haciendo bien en la organización. Vamos a abordar los siguientes elementos, los siguientes temas. ¿De dónde surge la necesidad de hablar de responsabilidad social empresarial? Si existen normas que la regulen. ¿Cómo comunicar la responsabilidad social empresarial? ¿Cómo ser responsables al comunicar? Y finalmente, ¿qué es y qué no es la responsabilidad social empresarial? ¿Por qué hablar de responsabilidad social empresarial? Y aquí les estoy compartiendo una imagen que representa los 17 objetivos de desarrollo sostenible que en este momento tenemos vigentes en el mundo, porque son precisamente los objetivos de desarrollo sostenible, o el desarrollo sostenible mejor, del planeta, el que introduce el tema de la responsabilidad social en el mundo y en la organización. Entendemos entonces desarrollo sostenible, como se lee acá en la diapositiva, subrayado en negrilla, como el que es capaz de satisfacer las necesidades de la humanidad sin poner en riesgo los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. ¿Por qué hablamos de poner en riesgo los recursos y posibilidades de las futuras generaciones? Nos tenemos que parar en un escenario en este momento preocupante, porque venimos de muchas generaciones que han hecho un uso indiscriminado de los recursos renovables y no renovables, tanto así que incluso los recursos renovables se están tardando mucho más tiempo en renovarse, y nos estamos consumiendo el recurso disponible para un año del planeta en menos de 6 meses. Entonces, digamos que estamos asistiendo a un momento de declive de nuestro planeta y de nuestro entorno, de nuestros escenarios naturales y culturales, en los que el desarrollo sostenible entonces llega a jugar un papel muy importante, y dentro de ese desarrollo sostenible, la responsabilidad social empresarial o corporativa como una herramienta para buscar mitigar esos daños y para buscar mejorar nuestra condición. ¿De dónde surge la responsabilidad social empresarial en la organización? Surge de la necesidad de dar respuesta a esas necesidades sociales básicas insatisfechas de vastos sectores de la población, junto con la retracción del estado de bienestar, y esto ha revalorizado la noción de RSE en la organización. Vamos a hablar un poco de esta frase. ¿Por qué hay necesidades sociales insatisfechas o sociales básicas insatisfechas en vastos sectores de la población? Básicamente por aspectos como la desigualdad económica, el acceso a los servicios, el acceso a la posibilidad de educarse, el acceso incluso a la comida y agua potable, el acceso a servicios de salud, el acceso a un trabajo digno, el acceso a derechos básicos fundamentales como la igualdad, y muchos otros que gracias a Internet y a toda esta apertura de medios que tenemos actualmente hemos podido conocer. ¿Qué es la retracción del estado de bienestar? El estado de bienestar es lo que muchos de nosotros conocimos cuando éramos pequeños, que nuestros papás trabajaban y la empresa tenía unas prestaciones grandes para la familia, hacían fiesta de la familia, fiesta de la pareja, fiesta de los niños, teníamos de parte del Estado un sistema de salud bastante competitivo y bastante integral, había atención y apoyo para la nutrición, había muchas garantías estatales y oficiales que le permitían a las personas estar más tranquilos frente a su sostenibilidad familiar e individual, su sostenibilidad económica y su sostenibilidad en muchos sentidos. El Estado cada vez tiende a hacerse más pequeño, es decir, es un Estado que subsidia menos en términos de estas condiciones que se he hablado, y es un Estado que se dedica de alguna manera a ser más pequeño y a limitarse a labores de administración. Ese Estado, que se llamaba Estado de Bienestar,
es un Estado que requiere grandes sumas de dinero para poder generar ese bienestar. Entonces por eso empieza a soltar algunos servicios a la empresa privada y por eso hoy conocemos, por ejemplo, las EPS, las entidades prestadoras de salud, que son de naturaleza privada, conocemos los fondos de pensión de naturaleza privada, conocemos la tercerización de servicios del Estado, como por ejemplo la prestación de servicios de bienestar familiar, que aunque sigue siendo institucional, pues hay una tercerización de servicios sobre unas fundaciones, sobre unas organizaciones terceras que llegan a suplir eso que el Estado no puede cubrir. Entonces, cuando hablamos de esa retracción del Estado social de derecho, estamos hablando de que ese Estado se hace más pequeño y por eso la responsabilidad social de las organizaciones, digamos que cobra valor y se hace más vigente. Vamos a hablar de este tema de manera creo que un poco más extensa y es ¿por qué no se trata solo de sostenibilidad ambiental? La responsabilidad social empresarial contempla dos dimensiones, que son la interna y la externa, de la organización y abarca asuntos como la sostenibilidad ambiental, la economía y la sostenibilidad social. Es un pacto de la organización consigo mismo, sus colaboradores, la comunidad, el mundo, el medio ambiente, el entorno, la sociedad, la cultura, la política, con todos los estamentos que le rodean para hacer mejor el lugar donde vivimos. Y no estoy hablando del lugar solo con el medio ambiente. La imagen que se ve en la diapositiva es muy diciente porque te está diciendo que no solamente estás cultivando el medio ambiente, sino que estás cuidando tus ingresos. La empresa que tiene responsabilidad social, o mejor que es socialmente responsable, es una empresa que al ayudar a que el entorno sea más positivo, a la vez está ayudando a cuidar sus finanzas. Esa de cuidado de las finanzas es una de las funciones fundamentales de la empresa de hoy. Por eso esa dimensión económica de la responsabilidad social empresarial cobra importancia y cobra valor, porque en realidad al cuidar el entorno, al cuidar el ambiente, al cuidar a sus colaboradores, al cuidar a sus familias, al cuidar a las personas que están alrededor, a sus proveedores, a los proveedores de sus proveedores, pues la empresa no está haciendo otra cosa que garantizando que va a tener una sostenibilidad económica. Las dimensiones de la responsabilidad social también pueden ser ahorita les hablaba de dimensión interna y externa, pero también cuando tú haces una búsqueda en internet de lo que significa las dimensiones de la responsabilidad social, las clasifican en estas tres que ya les había mencionado, las del ámbito económico, las del ámbito ambiental y las del ámbito social. Dice la frase que acompaña esta imagen que el paradigma de la responsabilidad social empresarial se constituye en un marco de la política social que posibilita implementar con liderazgo estratégico y cultura organizacional y mercado políticas públicas que garanticen reducir paulatinamente los altos índices de pobreza, de analfabetismo, de extrema desigualdad, las diversas formas de discriminación, la marginación socioeconómica y la exclusión social. Si vemos, ahí casi que no estamos hablando únicamente de asuntos que le competen directamente a la organización, como el impacto ambiental o como las relaciones con sus colaboradores o sus clientes, sino que estamos hablando de discriminación, de exclusión, de analfabetismo, de pobreza extrema, de desnutrición. Estamos hablando de cosas que afectan al mundo. Esta imagen, que es, digamos, el gráfico de lo que es la sostenibilidad para el grupo económico de la vivienda, es muy diciente y nos puede ejemplarizar de manera muy particular lo que les he venido diciendo. En el ámbito ambiental es muy fácil, digamos que reconocemos grandes facilidades para identificar lo que es la responsabilidad social ambiental. Ellos lo definen como ecoeficiencia. ¿Qué es ecoeficiencia? Pues tratar de hacer más cosas con los mínimos recursos naturales o con los mínimos recursos disponibles. Riesgo ambiental y social, se trata de medir hasta dónde lo que yo estoy haciendo pues está poniendo en riesgo el medio ambiente y a la sociedad donde yo me encuentro. No es lo mismo este riesgo para un banco como Da Vivienda o Bancolombia o el BBVA que para una tabacalera. Indudablemente Coltabaco o la fábrica de licores de Antioquia tienen un riesgo ambiental y social bastante alto porque no solamente están vendiendo un producto que es nocivo para la sociedad, sino que además
eso conlleva unos riesgos adicionales. Cuando tú vendes cigarrillos, estás vendiendo a las personas la posibilidad de morirse o de elegir morirse enfermos de un cáncer pulmonar. Cuando estás vendiendo licor, cuando estás vendiendo aguardiente, cuando estás vendiendo ron, estás vendiendo la posibilidad de que cualquier persona acceda a un mundo bastante difícil de manejar, que es el mundo de los vicios. En el caso, por ejemplo, no traje el ejemplo acá gráfico, pero el aguardiente antioqueño tiene un lema muy disidente que es "palas que sea". Ese aguardiente antioqueño, con ese lema, pues está invitando a que disfrutemos del producto y que lo utilicemos en fiestas y en diversos espacios, pero en realidad está mandando un mensaje que puede ser un mensaje muy delicado para la sociedad. Un chico de 15 años que ya está saliendo a fiestas con sus amigos, que ve en esas fiestas una manera de desinhibirse de pronto de la presión del hogar o de salir y hacer otras cosas distintas, y que ve como lema en esa botella "palas que sea". Ese "palas que sea" puede significar demasiadas cosas para un joven, para un preadolescente. Entonces, eso también hace parte de lo que significa el riesgo ambiental y social de una marca frente a lo que es su responsabilidad social. Y finalmente, en el ámbito ambiental, Davivienda define productos y programas ambientales. En el ámbito social, Davivienda nos habla de talento humano. Miren que eso es interno, eso es de la dimensión interna. Nos habla de inclusión financiera, nos está hablando de ayudar a superar la pobreza, obviamente con unos intereses económicos de por medio que lleva el banco, pero está hablando ya de algún asunto que permite ayudar a superar ciertas dificultades económicas en el mundo. Está hablando de educación financiera, es decir, no solamente les voy a permitir acceder a créditos a personas de escasos recursos, sino que les voy a educar para que esas personas sean capaces de administrar los recursos y no caigan en la quiebra, no terminen embargados. Y la filantropía estratégica, que aunque digamos que la filantropía ahorita vamos a ver que no es necesariamente responsabilidad social, cuando hablamos de filantropía estratégica estamos hablando de un asunto pensado. Cuando hablamos de la palabra estratégica estamos hablando de que Davivienda se está pensando realmente sobre esa dimensión estratégica de la filantropía, es decir, a quién le ayudo y para qué le ayudo. Cuando hablamos del ámbito económico de la responsabilidad social para Davivienda, hablan de gobierno corporativo, que esto es un asunto muy de la comunicación organizacional y la comunicación corporativa. Hablamos del negocio, es decir, de que les funcione su negocio, que sean sostenibles y tengan retorno económico. De la gestión del riesgo, cómo ellos van a evitar los riesgos inminentes de una entidad del tipo que son. Y los grupos de interés, que es un tema netamente relacional y que es de las relaciones públicas y la comunicación organizacional. Aquí les presento otra manera. Esto es una manera, digamos, más general, no es de una empresa, sino que es una manera mucho más, digamos, abierta. En la dimensión económica, entonces, hablan de los accionistas. Los accionistas tienen unos intereses, que son el crecimiento y la rentabilidad superior al sistema bancario con riesgo acotado. Miren que siguen siendo intereses económicos, es decir, que me llegue plata, que mi negocio genere rentabilidad. Hablan, esto es de la dimensión económica. Luego, en la dimensión social hay dos ítems o continentes, que son colaboradores y sus familias, procurar una calidad de vida digna, un trabajo estable y con posibilidades de desarrollo personal, profesional y social. Y hablan de la sociedad, incrementar el patrimonio social, cultural y económico. Si ustedes miran bien, la primera es de la dimensión interna y la segunda es de la dimensión externa. Luego, en el componente medioambiental, hablan de contribuir a un medio ambiente sano. Ahí sí estamos hablando netamente de asuntos ambientales, y es un asunto doble, interno y externo. Pero hay unos cruces. El cruce que se da entre la dimensión económica y la dimensión social nos arroja tres componentes: un gobierno corporativo y ética, que es transparencia y principios éticos intransables, es decir, lo que la empresa no negocia. El gobierno corporativo es el alma del negocio, es cómo se están viendo ellos en el negocio, cómo quieren que se vean, cómo se quieren proyectar, y eso dice mucho de la organización.
que se esté pensando en gobierno corporativo y un gobierno ético, que es otro de los componentes de la sostenibilidad y el desarrollo sostenible y de la responsabilidad social empresarial, y es la ética. No lo es todo, pero la responsabilidad social empresarial tiene mucho de ética y la ética mucho de responsabilidad social empresarial. También en ese cruce nos está hablando de proveedores, relación de mutuo beneficio y altos estándares de calidad. Esos proveedores son vitales para la organización y miren que es un cruce entre la dimensión económica y social, lo que significa que están pensando en lo económico hacia adentro y en lo social están pensando en que ese proveedor crezca y tenga también estándares de calidad altos y por lo tanto sea también sostenible él. Y que entonces sus empleados como proveedor también tengan una vida sostenible, sean sostenibles en sus familias. Y luego hay otro cruce, otra derivación de ese cruce que son los clientes, que son los que agregan, o sea, es decir, esta componente quiere agregar valor al cliente e implementar procesos que faciliten la vida. Esto está pensado en las dos dimensiones, interno y externo, porque es que el cliente es de adentro y el cliente es de afuera, ¿cierto? Y hay un tercer cruce que es el que se da entre las tres dimensiones, que lo vemos acá en el centro, que es la innovación, innovar y desarrollar nuevos negocios. Entonces, para este modelo de responsabilidad social empresarial, esas tres dimensiones se juntan en la innovación y esa innovación tiene componente económico, social, político, cultural y económico. Vamos a hablar un poco de la responsabilidad social al interior de la organización. Dentro de las organizaciones, los trabajadores son los primeros que se afectan por esas prácticas de responsabilidad social o de no responsabilidad social empresarial. Hay prácticas respetuosas con el medio ambiente que tienen que ver fundamentalmente con la gestión de los recursos utilizados en la producción, recursos naturales, y que abren una vía para administrar el cambio y conciliar el desarrollo social con el aumento de la competitividad. ¿De qué estamos hablando acá? Si ustedes ven la imagen de arriba, vamos a ver que estamos hablando de cosas como respetar los derechos humanos, respetar el medio ambiente, salud y desarrollo humano, salud laboral, y desarrollo humano, proveer productos útiles y condiciones justas, racionalizar el uso de los recursos naturales y energéticos y unas condiciones de trabajo dignas y seguras. Cuando hablamos de responsabilidad social empresarial en el nivel interno o en la dimensión interna de la organización, estamos hablando de un escenario en el que el colaborador interno y la organización hacia adentro es una organización que se piensa integralmente, es decir, yo vendo productos ecológicos, pero entonces dentro de mi organización también implemento procesos ecológicos. Reciclo, tengo puntos de reciclaje, tengo procesos o tengo proyectos para incentivar a mis empleados, a mis colaboradores a que reciclen, a que hagan un mejor uso de los recursos, a que sean eficientes en su trabajo, a que no prendan luces innecesariamente, a que no usen mal los servicios que tenemos disponibles en el trabajo. En esa dimensión, el respeto de los derechos humanos se trata un poco también del trabajo digno, de que hayan condiciones, de que la persona reciba un justo pago, de que cumpla un horario que sea justo y que sea el horario máximo, que no se pase el horario máximo, que le permita al empleado descansar con su familia, que le permita una vida, ¿cierto? Cuando hablamos de respetar el medio ambiente, ya hablamos de cómo yo proyecto mi organización. Cuando hablamos de salud laboral y desarrollo humano, estamos hablando de que el empleado tenga los elementos para trabajar, de que no tenga condiciones inseguras en su labor, de que esté desarrollando su labor de manera segura, que si ocurre un accidente debe ser un caso fortuito, no debe ser del común. Y el desarrollo humano es porque en la organización nosotros también compartimos con otras personas y el trato humanitario es una necesidad. Proveer productos útiles y condiciones justas. Aquí estamos hablando de cuál es la dotación que le damos a nuestros empleados, por ejemplo. Entonces, yo busco que mis proveedores de esa dotación sean proveedores que cumplan también con condiciones laborales óptimas, que sean proveedores responsables con con esos productos que me están entregando, que mis empleados se sientan cómodos, que mis empleados sientan que es un producto hecho para su bienestar y no simplemente como para cumplir. Ya hablé al principio de este otro, que es racionalizar el uso de los recursos naturales y energéticos, y finalmente las condiciones de trabajo dignas y seguras. Es un poco de lo que hablamos ahorita de salud laboral y desarrollo humano y de proveer productos útiles y condiciones justas, pero además que el lugar donde estemos trabajando sea el lugar adecuado,
que sea un lugar óptimo, que las condiciones de iluminación, de ventilación, que las salidas de emergencia estén. Es decir, miren que esto abarca muchísimas cosas, mucho más allá de lo que nosotros hemos entendido siempre por responsabilidad social. Hacia el exterior de la organización se extiende la responsabilidad social empresarial a las comunidades. Acá tenemos locales, pero no solamente a las locales, eso depende mucho de la organización y de cuál sea su alcance. Incluye, además de trabajadores y accionistas, un abanico grandísimo de interlocutores, socios comerciales y proveedores, consumidores, autoridades públicas, ONGs, defensores de los intereses de las comunidades locales y el medio ambiente y el cliente. Acá no tenemos en la diapositiva el cliente, pero es súper importante. Es una dimensión que abarca absolutamente todo lo que hay por fuera de la organización y que incluso afecta comunidades o espacios que no son afectados por los productos de la organización o por los servicios. Si las vemos juntas, entonces es más fácil de comprender. La dimensión interna habla de ecología interna, de gestión de recursos humanos, salud y seguridad en el trabajo y adaptación al cambio. Cuando hablamos de la dimensión externa, estamos hablando de las comunidades, de las entidades asociadas, del desarrollo sostenible. Y eso tiene unas implicaciones, unas ramificaciones hacia afuera de estos cuadritos que vemos acá, que van abriéndose y abriéndose y abriéndose, y hay organizaciones que pues afectan en absolutamente todo el planeta Tierra. Pongamos un caso simple, Coca-Cola es una organización que afecta prácticamente todo el mundo. Las empresas como Nabisco, como Procter & Gamble, como Unilever tienen un campo de acción enorme en el que pues en realidad sus acciones de responsabilidad afectan absolutamente a todo el mundo. Bueno, antes de empezar a hablar de las normas que pueden regular a la responsabilidad social, entonces yo quisiera hacer hincapié en una conclusión general de esa primera parte. Hemos hablado de que la responsabilidad social empresarial tiene mucho o todo que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, es un asunto transversal, tiene que ver entonces con un compromiso de la organización para mejorar el entorno, para mejorar su relación con el mundo, tiene que ver con las buenas prácticas adentro y afuera de la organización, que incluyen a los proveedores, a los colaboradores internos, a los clientes, al gobierno, a las ONGs, incluye a los grupos organizados, etc. En el caso, por ejemplo, vamos a poner un caso que ha sido conocido mundialmente y es el de Lego. Uno de sus grupos de interés, aunque no lo creamos porque es su contrario, es Greenpeace. Greenpeace ha tenido una lucha fuerte con Lego por la utilización de productos derivados del petróleo y Greenpeace es un grupo de interés para Lego. Lego, ahora bien, como organización que debe aplicar normas y procedimientos y procesos y actividades de responsabilidad social empresarial, pues tendrá algunas estrategias para atender a través de esto a la gente que hace parte de Greenpeace y los grupos ambientales. Vamos a pasar entonces ahorita a hablar de las normatividades. En realidad no existe ninguna norma que regule la responsabilidad social empresarial en las organizaciones porque es un asunto de adhesión voluntaria. Sí se ha propuesto muchas veces, en Argentina por ejemplo se propuso en algún momento que se volviese un asunto obligatorio y se regulara. Resulta que hay una opinión de los expertos que hablan de la inconveniencia de hacer de esto un asunto regulado, porque puede ocurrir o seguramente va a ocurrir como ocurrió con las prestaciones sociales laborales. Las prestaciones sociales laborales surgieron en Alemania hace algunos años, no muchos realmente, y surgieron en algunas organizaciones que empezaron a dar bonificación a sus empleados y a cubrir algunos elementos extras como por ejemplo salud. Alguien en algún momento de la historia y en algún lugar del mundo propuso que esto fuera un escenario común a todo el universo y entonces surgió la seguridad social y el sistema pensional. Con la responsabilidad social puede ocurrir lo mismo, pero el lado negativo de este asunto es que cuando la organización está obligada, entonces lo que hay es un grupo, un conjunto de sistemas o de métodos para evadir la responsabilidad y hacer el mínimo posible. Cuando la responsabilidad social o la responsabilidad social que ha sido un asunto de libre acogida
ha generado procesos muy buenos procesos y muy buenos resultados, porque las organizaciones encontraron que la responsabilidad social es un elemento o un factor que eleva de manera considerable los niveles de reputación positiva de la empresa. Entonces, cuando tú tienes un programa que ayuda a otros, pero que además te está elevando la reputación más de lo normal y que te está generando beneficios en ese sentido, realmente volverlo obligatorio puede ser un asunto peligroso, porque entonces ya todos vamos a hacer labor de responsabilidad social, pero de alguna manera lo vamos a estar haciendo obligados. Y entonces vamos a empezar a minimizar y esto nos va a generar costos, ya no lo vamos a ver como una inversión, sino como un gasto, y eso es lo que se ha querido evitar, lo que explican los expertos que puede pasar con el asunto de responsabilidad social, y por eso entonces ellos evitan mucho hablar del tema de normatizarlo. Sin embargo, sí existen algunos documentos orientadores. Vamos a ver algunos. Vamos a hablar de estos tres primordialmente. El Libro Verde de la Unión Europea. Regálenme un instante que yo tengo por acá ya disponibles estos documentos con algunos puntos resaltados. El Libro Verde de la Comisión Europea es uno de los documentos guía en lo que tiene que ver con responsabilidad social empresarial. Hay muchos más, yo no les estoy diciendo que hay solo estos son solo tres los que les voy a mostrar. Y el libro Verde es un esfuerzo que hace de alguna manera la comunidad europea, que digamos es la que lidera muchos de estos asuntos. Es un esfuerzo que hace porque la organización y porque la humanidad entienda un poco de qué significa ser socialmente responsable. Este libro verde aborda temas como qué es la responsabilidad social en la empresa, entonces habla en la dimensión interna de aspectos como gestión de recursos humanos, que ya lo habíamos visto, salud y seguridad en el lugar de trabajo, que también lo vimos, adaptación al cambio, que es algo que no hemos visto, pero les voy a contar así brevemente. Cuando hablamos de adaptación al cambio, estamos hablando de la capacidad de la organización y de sus colaboradores para adaptarse a los cambios que vienen, a los nuevos modelos, a las nuevas formas. En la universidad hablamos mucho de teletrabajo. El teletrabajo es un asunto que está ahorita en ese proceso de que la gente se adapte a ese cambio en el modelo laboral. Gestión del impacto ambiental y de los recursos naturales, que es súper importante y ya lo habíamos hablado. A el nivel interno, es decir, cómo adentro minimizo mi gasto y mi impacto sobre el medio ambiente. En la responsabilidad social de las empresas en la dimensión externa, entonces ellos hablan, el libro verde habla de comunidades locales, de socios comerciales, proveedores y consumidores, de derechos humanos, de problemas ecológicos mundiales. Entonces miren todo lo que abarca. Comunidades, todas las personas que me rodean. Socios comerciales, proveedores y consumidores, todos los que me dan a mí productos y yo les entrego productos. O sea, los que me ayudan a mi cadena de valor. Derechos humanos, igualdad, acceso a la educación, el derecho a la vida, el derecho a la inclusión, los derechos de los niños, los derechos de la mujer, los derechos, etc. Y problemas ecológicos mundiales, que es lo que todos conocemos: extrema contaminación, capa de ozono en deterioro, los mares como basureros, los bosques destruidos para la industria, etc. Tiene un tercer componente que es el enfoque global de la responsabilidad social de las empresas, que nos habla de gestión integrada de la responsabilidad social. Les recomiendo mucho leer el texto porque además el índice no nos dice pues tantas cosas. En esa gestión integrada de la responsabilidad social, el libro verde aporta muchos aprendizajes para la organización. La presentación de informes y auditorías de responsabilidad social, o sea, qué es lo que realmente nosotros debemos y necesitamos mostrar y hacer. Calidad en el trabajo, no solamente se trata de ser queridos y tener muy buenas intenciones, sino de que sea un trabajo de calidad. Etiquetas sociales ecológicas, que es toda parafernalia que hacemos de ayudo a los niños, ayudo a los ancianos, ayuda al desvalido, ayudo al medio ambiente, planto árboles, etc. Y la inversión socialmente irresponsable. Es decir, ¿dónde estoy poniendo yo mi plata y qué estoy generando con esa plata que estoy poniendo allá? Luego, entonces, vamos a hablar
de la ISO 26000. La ISO 26000 es la norma, es algo así como la norma técnica de la responsabilidad social, pero no es una norma certificable. Es decir, no otorga una certificación como la ISO 9001, como la NTCGP 1000, como el modelo estándar de control interno para los gobiernos, como la ISO 18000, como las OSHAs, etc. ¿Qué tiene interesante esta ISO 26000? Y es que tiene un enfoque holístico de la responsabilidad social empresarial. Entonces, si vemos este gráfico que les estoy presentando, vamos a encontrar primero que la organización es el centro y tiene un primer círculo o cercanía que es la gobernanza de la organización, es decir, el gobierno corporativo. Luego entonces ellos hablan en su orden de derechos humanos, de prácticas laborales, de medio ambiente, de prácticas justas de operación, de asuntos de consumidores y de participación activa y desarrollo de la comunidad. ¿Qué es esto? Lo mismo que ya vimos. Este simplemente es una aplicación técnica de cómo podemos desarrollar esos enfoques. Acá abajito la aclaración, la numeración indica el correspondiente número del capítulo de la norma ISO 26000. Se la recomiendo, es muy fácil de leer. Finalmente, entonces vamos a hablar de la Guía Técnica Colombiana de Responsabilidad Social Empresarial, que se conoce como la GTC 180. De este solamente les quiero presentar esta gráfica, que es el ciclo de gestión de un enfoque socialmente responsable, bajo el concepto del ciclo PHBA, planear, hacer, verificar, actuar, que es el ciclo regente por principio de los sistemas integrados de gestión de la calidad. Entonces, en el planear, que siempre es el primer punto, miren donde empieza en el 1, hablamos de las partes interesadas, reconocimiento y priorización de ese diálogo, del diálogo interno y externo, del plan de acción estratégico y del plan de acción operacional, de las comunicaciones internas y externas, de la ejecución del plan de acción, de la ejecución del plan de comunicaciones, de la gestión del cambio, que ojo también es un tema de comunicaciones que involucra muchísimo a comunicaciones, de la documentación, que no puede faltar en un sistema de gestión de la calidad. Pasamos al verificar, estamos hablando, del punto 5 al 8, estamos hablando del hacer. Del 9 al 11 del verificar y comprende el seguimiento y la medición, es decir, los indicadores, la revisión por la dirección, que la alta dirección, que el gobierno corporativo se involucre en estos temas, y el reporte de sostenibilidad. Finalmente, en el actuar, que es el proceso posterior a la definición de las acciones de mejoras, es decir, es como los correctivos que estamos aplicando, hablamos de los nuevos planes de acción. Es decir, ¿qué vamos a hacer para mejorar en esto que no nos está funcionando o qué vamos a hacer para ser mejores en esto que nos está saliendo bien? Muy bien, entonces no les voy a mostrar más porque tiene 88 páginas, es un poco extensa también. Vamos a continuar. Entonces, ya vimos estas normas, vieron que, digamos que todas se conversan en ese universo de los componentes social, económico, ambiental. Cada una tiene algunas variaciones, pero finalmente estamos hablando de lo mismo y no son normas que rijan, son normas que orientan. Es decir, nadie te va a obligar como organización a cumplirlas, pero sí son normas que te dicen cómo hacer las cosas mejor. Ahora sí vamos a hablar de cómo comunicar la responsabilidad social empresarial. Hay 5 principios básicos y ya vamos un poco más allá de la mitad de la charla y apenas estamos llegando a esto, pero vamos a tocarlo de manera general porque es un tema muy amplio que amerita lectura por parte de ustedes, investigación e indagación. Vamos a comunicar correctamente, usar los canales adecuados para cada grupo de interés y con la información justa. ¿Por qué este es un principio de la comunicación en responsabilidad social empresarial? Porque es el principio de la comunicación. Estamos hablando de comunicar lo que es, cómo es y por dónde es y para quiénes es. Aquí juega un papel supremamente importante algo de la comunicación organizacional estratégica y es el mapa de públicos y la matriz de relacionamiento. De pronto algunos que hayan visto conmigo
comunicación organizacional o administración de empresas están un poco familiarizados con este tema. Pero además es un tema de mucho interés porque es que el comunicador que no sabe hacer un diagnóstico de sus públicos y que no sabe leer o hacer o diseñar su matriz de públicos casi que no sabe qué es lo que va a hacer. Entonces, lo primero es saber hacer nuestra labor bien, comunicar correctamente. El segundo principio es comunicar a todos, hacia adentro y hacia afuera. Obviamente no de manera indiscriminada, por eso cuando hablamos de comunicar correctamente estamos hablando de la identificación del mapa de públicos y la matriz de relacionamiento que nos va a decir a quiénes les decimos qué. Entonces ese comunicarnos a todos hacia adentro y hacia afuera de la organización, ¿qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo que seamos asertivos en la entrega de la información a las personas que realmente corresponden. Comuniquémonos oportunamente. La información a tiempo no solo garantiza respuestas oportunas, sino identidad y sentido de pertenencia. Eso es súper importante para los comunicadores porque cuando yo comunico de manera oportuna, cuando llevo la información a tiempo, cuando soy capaz de entregarle a mi compañero de trabajo el dato que él necesita en el momento justo y cuando como comunicador de la organización, entonces yo hago mi trabajo de manera cumplida, cuando soy cumplido con mis funciones, entonces las personas van a empezar a generar respuestas positivas con ese ejercicio de cumplimiento. Van a tener más identidad, van a responder con mucho más sentido de pertenencia hacia la organización y a la larga estamos generando un valor adicional para la organización que se ve traducido en productividad generalmente. La verdad siempre, somos socialmente responsables, realizamos acciones de responsabilidad social, somos éticos o somos filántropos o todas las anteriores. Yo no puedo decir que mi organización es socialmente responsable porque entrego cuadernos a principio de año a los niños de la escuelita que queda al lado. Yo digo que mi organización es socialmente responsable cuando en todas sus acciones de la vida diaria los colaboradores y el gobierno corporativo son plenamente conscientes de lo que significa la labor que están haciendo, de cuál es el impacto ambiental que están generando y cómo lo están mitigando, de cuál es el impacto social que estoy generando con las familias de mis empleados, a través del salario de mis empleados, a través del ambiente laboral que les aporto a ellos, a través de los beneficios que les doy, a través del salario digno que yo les entrego, ¿cierto? Entonces, hay grandes diferencias y ahorita voy a contarles un poco más de esto entre ser socialmente responsables y tener buenas acciones o buenas prácticas de responsabilidad social. Y hay una gran distancia entre ser socialmente responsable y ser ético. Y hay una enorme distancia, mucho más grande, entre ser socialmente responsable y ser filántropo. Entonces, vamos a ver cómo logramos que esa comunicación sea ética en ese sentido. O sea, que digamos siempre la verdad. Si mi empresa solamente tiene hasta ahorita acciones socialmente responsables o de responsabilidad social, no tengo que decir que soy socialmente responsable. Tengo que decir, estamos trabajando para ser socialmente responsables. Hemos hecho esto, hacemos esto para hacerlo. Sabemos que nos falta, pero vamos a llegar allá, ¿cierto? Entonces, pilas con eso. Ser socialmente responsable no es ir a plantar árboles únicamente una vez al año con los empleados y tomarse la foto para la página o para la valla. Ser socialmente responsables es ser un reforestador, cuidar de que las personas cuiden ese bosque, enseñarle a la comunidad que está al lado que se cuida, ayudarles a sostenerlo, no contaminarlo. No siembro árboles para tirar tintes o químicos al río Medellín, ¿cierto? Y la filantropía, la ética es un asunto humano que no nos vamos a detener porque es bastante grande. Y la filantropía, que pues finalmente se queda en eso, en filantropía. Yo utilizo parte de mis ganancias para mejorarle la condición a este chico que quiere ir a estudiar, entonces le doy una beca, pero le doy la beca y nunca más me vuelvo a ocupar de qué pasó con él. Y este asunto que para nosotros es muy importante y es comunicar con responsabilidad. Vamos a ver, ¿cómo se comunica con responsabilidad? La comunicación más que nunca está llamada a ampliar las posibilidades de diálogo, encuentro, lenguajes, canales y medios para propiciar el diálogo interinstitucional al interior de la corporación y con sus distintos públicos, reconociéndose como un actor más en la apuesta por un mundo sostenible,
¿Cómo hacerlo de manera innovadora, pertinente y audaz? Vamos a ver. Comprender holísticamente la organización. La organización es un todo y necesitamos conocerla adentro y afuera. ¿Qué quiere? ¿Cuál es su filosofía? ¿Cuál es su política de organización? ¿Cómo son sus clientes? ¿Cuáles son sus grupos de interés? ¿Cómo se relaciona con la comunidad? ¿Qué intereses tiene la comunidad en la organización y qué intereses tiene la organización en la comunidad? Conocer los grupos de interés es supremamente importante porque además nos está generando el conocimiento de a quiénes le estamos llegando y cómo le estamos llegando. Apostarle a la verdad de la oportunidad, la habíamos visto en la diapositiva anterior y debo reiterar que es importante porque la verdad y la oportunidad son las que nos permiten a los profesionales de la comunicación tener mejores resultados en el ejercicio que realizamos. La veracidad como principio. Jamás la organización se puede permitir mentirle ni a sus colaboradores internos ni a los externos. Hay unos protocolos de actuación en momentos de crisis, pero la verdad siempre es el principio fundamental. Cuidar la reputación, eso se hace de muchas maneras, pero el principal ejercicio para cuidar la reputación lo hace el área de comunicaciones y el líder de comunicaciones de la organización. Prever las crisis y actuar consecuentemente. Debe haber un manual de crisis, saber cómo se va a actuar, quién es el vocero, qué va a decir, cómo lo va a decir, si ese vocero se asusta frente a los medios, si mejor entonces otra persona es la que debe tomar la vocería de la organización. Y ese actuar consecuentemente debe estar de la mano de la política organizacional, que es toda la plataforma estratégica que la institución, que la organización o la entidad ponen al servicio de sus colaboradores para que la organización pueda ser fiable, confiable, verídica y creíble. Bueno, vamos a complementar entonces este ítem de cómo se comunica con responsabilidad con unas pequeñas recomendaciones. Comunicar la responsabilidad social corporativa en los ámbitos social, ambiental, económico, ético, laboral y comercial. Estamos hablando de comunicar la responsabilidad social desde todos sus puntos de vista. Generalmente encontramos que las empresas se centran mucho en la responsabilidad social ambiental y entonces es allí donde uno reconoce las acciones más importantes de cada una de ellas relacionadas con la responsabilidad social corporativa. Pero no somos lo suficientemente proactivos cuando la organización hace labores de responsabilidad social o es socialmente responsable en otras dimensiones, sobre todo en la económica y en la social, ya que nos limitamos a hablar de las buenas acciones o de los buenos samaritanos y obviamos, por ejemplo, informar o contar que nuestros empleados o que nuestros colaboradores tienen ambientes laborales óptimos, que tienen prestaciones y beneficios más allá de lo que necesita o requiere la ley, que tienen espacios para compartir con su familia dentro de la organización, por ejemplo. Metodologías y herramientas innovadoras para la gestión de la comunicación en contextos de responsabilidad social corporativa. La innovación es un elemento que para la comunicación es vital. No podemos quedarnos siempre haciendo lo mismo porque nos funciona. Un poco salir de la zona de confort también nos ayuda y nos obliga a mejorar cada día nuestros métodos. La responsabilidad social corporativa y los medios de comunicación. Este es un escenario necesario. Los medios de comunicación de alguna manera son responsables en gran medida de la reputación de las organizaciones y en ese sentido entonces el comunicador corporativo de una empresa o de una organización que sea socialmente responsable, tenga labor de responsabilidad social en algún ámbito, pues entonces es el encargado de que los medios hablen de esa labor de responsabilidad social. Los informes de sustentabilidad, enfoques, estrategias y tendencias de la comunicación, que ya habíamos hablado de ellos. La formulación de indicadores sociales, que son las herramientas para medir intangibles y valorar cambios, que ya lo veíamos también un poco en la norma técnica colombiana de responsabilidad social. Entonces, decimos que no se trata de parecer, sino de ser y comunicar lo que se es. Ahorita hablábamos entonces de que no se trata de decir que somos socialmente responsables si solo aplicamos la filantropía o de que somos socialmente responsables si solamente somos éticos, sino que si somos solamente
Filántropos, digamos que somos solamente filántropos, y si tenemos acciones de responsabilidad social, podemos decirlo. No significa que nunca vayamos a ser socialmente responsables, pero es una manera ética y, digamos, leal de comunicar a los públicos. Finalmente, entonces vamos a hablar de qué no es la responsabilidad social. La responsabilidad social no se trata de dar escuelas, edificios, no se trata de dar cuadernos, de dar becas, no se trata de regalar cosas o educación a las comunidades, no se trata de filantropía, no se trata de utilizar el dinero o los recursos de las ganancias anuales de la organización para que otras personas suplan sus necesidades básicas o necesidades que tengan insatisfechas. No se trata, nuevamente aquí lo tengo resaltado 2 veces, de dar becas para estudiar, porque hay muchas organizaciones que tienen becas y se declaran socialmente responsables, pero resulta que la beca solo es en consignarle cada mes al estudiante un recurso para su sostenimiento o al principio del semestre para su matrícula, pero nunca más tienen relación con la persona. Ni solamente de promover el cuidado del medio ambiente, que ya lo habíamos visto. ¿De qué sí se trata? Se trata de generar y participar acciones que permitan el desarrollo integral y sostenible del mundo desde una perspectiva ambiental, económica, social, cultural, política y organizacional, ya que las organizaciones están llamadas a la conciencia sobre su responsabilidad en el desarrollo y en la sostenibilidad del planeta y las sociedades. El desarrollo sostenible entonces se trata de las personas, de poner fin a la pobreza y el hambre en todas sus formas y garantizar la dignidad y la igualdad, de la prosperidad, que es asegurar vidas prósperas y satisfactorias en armonía con la naturaleza, de la paz, que se trata de promover la paz, la justicia, las sociedades y las sociedades inclusivas, de las alianzas para implementar la agenda a través de una sólida alianza global, y del planeta, para proteger los recursos naturales de nuestro planeta y el clima para generaciones futuras, que ya lo hablábamos al principio.